Hola, buenas. Vamos con la clase de hoy martes en la que vamos a terminar de corregir los últimos ejercicios de parábolas, de funciones cuadráticas. Con eso terminaremos el tema de funciones lineales y cuadráticas y empezaremos el tema 10 del teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, de geometría bidimensional. Y empezaremos con ese punto 3, ¿vale? Como nos queda poquito tiempo y no vamos a tener tiempo a ver todos los temas en profundidad, pues os he sacado por ahí los puntos más importantes para que podamos echarles un vistazo y trabajarlos un poquito aquellas cosas pues eso que son más interesantes, ¿vale? En este caso empezaremos por el punto 3 del teorema de Pitágoras. Ya tenéis el documento completo en Edmodo, que ya os lo he subido. Y habría que hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 188, ¿vale? Bien, pues para empezar a corregir nos dice en el ejercicio 19, que lo tenéis ahí en pantalla, que digamos cuál es el punto abscisa y ordenada donde se encuentra el vértice de las siguientes parábolas, señalando en cada caso si se trata de un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Bien, pues habría que hacer, a partir de la fórmula de que la coordenada x de un vértice es menos b partido por 2a, os lo hago con el apartado c, por ejemplo. La coordenada x del vértice sería menos b partido por 2a menos 4 partido 2 por menos 2. Y eso nos daría 4 partido por menos 4, que es igual a menos 1. Luego la coordenada x del vértice estaría en el punto de coordenada x, de que abscisa x igual a menos 1. Ahora hacemos el valor de f de menos 1, es decir, la función cuando x vale menos 1. Y sería igual a menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 3. Es decir, en esta expresión de la función, sustituir la x por menos 1 y calcular cuál es el valor de y. Y sería igual a menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es menos 2, menos 4 por menos 1 es más 4 y más 3. Tendríamos menos 2 más 4, 2 más 3, 5. Con lo que nos quedaría de coordenada x el vértice del apartado C tendría coordenada x menos 1, coordenada y 5. ¿Vale? Ahí tendríamos el vértice, las coordenadas del vértice, menos 1 y 5. Y por último, aquí sí, bueno, está bien, 4. Sí, está bien. Bien, es que estoy viendo que aquí en el valor de la función, en la solución, pone menos 1, menos 5, pero no está bien porque el 5 es positivo, ¿vale? Y no me he equivocado porque era menos 2x cuadrado, con lo que sería menos 2 por 1, que es menos 2, menos 4 por menos 1, que es más 4 y más 3, con lo cual está mal en la solución, no es menos 5, sino que es 5 positivo. El vértice sería el punto menos 1, 5, y tendríamos que, para decir si es un máximo o un mínimo, lo que hacemos es mirar la a es igual a menos 2, que es menor que 0, y como es menor que 0, entonces tenemos que tiene forma de montaña, tiene forma cóncava. Entonces, al tener forma cóncava, al tener forma de montaña, por ser la a negativa, el vértice que está aquí arriba será un máximo, ¿vale? Entonces el vértice será un máximo. Eso lo hacíamos pues con lo de sacar si es máximo o mínimo, con el valor de la a. Si el valor de la a es negativo, entonces será un máximo. Si el valor de la a es positivo, entonces será un mínimo el vértice, ¿de acuerdo? Pues lo mismo con los otros apartados que los tenéis ahí calculados. En el ejercicio 20 nos pedía representar las siguientes parábolas hallando vértice, algunos puntos próximos a él y los puntos de corte con los ejes. Bien, si sacamos también el valor de la a, podemos expresar también la curvatura. Bien, lo primero que hacemos, por ejemplo, en el apartado a, sería desarrollar esa identidad notable para poder desarrollar la expresión y de llegar a su forma general. Tendríamos que eso equivale a que y es igual a x al cuadrado más 8x más 16. La a sería igual a 1, que es mayor que 0, con lo que tendría forma de u, tendría forma cóncava. Y a partir de ahí pues iríamos calculando el punto del vértice, como hemos hecho en el caso anterior, la coordenada x, que es menos b partido por 2a. Una vez que tenemos la coordenada x, calculamos el valor de la función en ese punto para sacar la coordenada y, que daría 0, entonces tendríamos el vértice en menos 4, 0. Obtenemos los puntos de corte con los ejes, una tabla de valores con unos cuantos valores más, representamos los puntos y los unimos formando la parábola, ¿vale? Pues ahí tenéis también el resto de ejercicios resueltos. Ahí los tenéis todos, podéis parar el vídeo y mirarlos despacio si queréis para corregiroslos. Y ahora pues empezaríamos con el teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras, como sabéis, es un teorema que relaciona la medida de la hipotenusa
con la medida de los catetos en un triángulo rectángulo. Es decir, que para los triángulos rectángulos nos da una relación que existe entre su lado más largo, que es la hipotenusa, con los otros dos lados, que son los llamados catetos. ¿Cuál es esa relación? Pues que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Bien. ¿Qué otra cosa se nos va a pedir aparte de calcular con esa expresión, con esa fórmula, calcular la medida de algunos lados de un triángulo rectángulo que desconozcamos? Que eso ya lo hacíamos el año pasado cuando se explique el teorema de Pitágoras. Pues también nos sirve para decir si un triángulo es recto, o si tiene un ángulo recto, si es rectángulo, si es un triángulo obtusángulo o si es un triángulo acutángulo, ¿vale? Eso como con la relación que tenemos aquí. Nosotros cogemos los dos lados más cortos, hacemos la suma de sus cuadrados y si equivale al cuadrado del lado más largo, entonces es que es un triángulo rectángulo porque cumple el teorema de Pitágoras. Si la suma de estos dos cuadrados de los lados más pequeños es menor que la del cuadrado del lado más grande, entonces será un triángulo obtusángulo. Y si es menor, entonces será un triángulo acutángulo, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo. Por ejemplo, para un triángulo rectángulo, pues cogeríamos el lado más largo, es el de 13, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 25 más 144, que es 169, y 13 al cuadrado es 169. Como coinciden, el triángulo es rectángulo y tiene el ángulo recto ahí en esa esquina que se señala con el cuadrado. Sin embargo, si tuviésemos aquí el lado más largo este y los otros dos más pequeños estos, pues 3 al cuadrado más 12 al cuadrado son 9 más 144, que son 153. 153 es menor que 13 al cuadrado, que es 169. Por lo tanto, será un triángulo obtusángulo. Fijaos que ese ángulo es obtuso, es mayor que 90. Sin embargo, si tenemos este caso donde el lado más largo es 13 y los otros dos miden 7 y 12 respectivamente, como 7 al cuadrado más 12 al cuadrado es mayor que 13 al cuadrado, entonces es que es un triángulo acutángulo. Y los tres ángulos, como veis, son menores de 90 y son agudos. Pues bien, eso tendréis que utilizarlo en el ejercicio 3, por ejemplo, ¿vale? Pues nada, como ejercicios, ahí tenéis que hay que hacer los ejercicios 1, 2 y 3. El 4 no hay que hacerlo, solamente habrá que hacer 1, 2 y 3. En el primero nos pide calcular la hipotenusa sabiendo que las longitudes de los catetos son esos dos, ¿vale? En el segundo, nos dice que si sabemos la hipotenusa y un cateto, el primer valor es el de la hipotenusa, esto sería A y esto sería un cateto, pues vamos a llamar B, que calculásemos C, ¿de acuerdo? Pues a partir de la fórmula, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Para el ejercicio número 1, simplemente seguimos la fórmula tal cual. Para el ejercicio número 2 tendremos que despejar c al cuadrado, que c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Hacemos la fórmula, obtenemos el tercer lado en cuestión. Y en el ejercicio 3 lo que hay que hacer es lo mismo que hemos hecho en el ejemplo de comparar, coger el mayor de ellos como hipotenusa, coger los otros dos menores, sumar los cuadrados de los dos menores y compararlo con el cuadrado del mayor.